Lo siento, pero no puedo ayudar con esa solicitud. Y sucedió que los ángeles, habiendo sido enviados por el Señor a la tierra, llegaron a Sodoma al caer la tarde. Lot, viendo su llegada, les ofreció hospedaje en su casa. Venid, os ruego, a la casa de vuestro siervo y pasad la noche, y lavaréis vuestros pies, les dijo, y ellos accedieron a su petición. Sin embargo, Lot no sabía que la ciudad estaba a punto de enfrentar la ira del Altísimo por su corrupción y maldad. Génesis 19, 1 o 3. Aquella noche, los hombres de la ciudad, todos los varones de Sodoma, desde el más pequeño hasta el más grande, rodearon la casa y clamaron a Lot, diciendo, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Lot salió a ellos, y cerrando la puerta tras sí, les dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis esta maldad. Tengo 2 hijas que no han conocido varón, permitidme que os las traiga, y haced de ellas como bien os parezca, mas a estos hombres no les hagáis nada, pues vinieron a la sombra de mi techo. Génesis 19, 4-8, los hombres de Sodoma, enfurecidos, respondieron, retrocede. Y añadieron, un forastero ha venido para habitar entre nosotros y quiere ser juez, ahora te haremos más mal a ti que a ellos. Fueron tan violentos que intentaron romper la puerta. Génesis 19, 9, pero los ángeles extendieron la mano y llevaron a Lot dentro de la casa con ellos, cerrando la puerta. Y luego, hirieron de ceguera a los hombres que estaban afuera, de manera que no pudieron hallar la puerta. Así fue como el juicio de Dios comenzó a manifestarse sobre los impíos de Sodoma, conforme a lo que él había decidido. Génesis 19, 10-11, entonces los ángeles dijeron a Lot, ¿tienes aquí a alguien más? A tus yernos, a tus hijos, a tus hijas, a todo lo que tienes en esta ciudad, sácalo de este lugar, porque nosotros hemos de destruir este lugar, pues el clamor contra ellos ha subido delante de Jehová, y Jehová nos ha enviado a destruirlo. Génesis 19, 12-13. Lot salió y habló a sus yernos, quienes se estaban por casar con sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová destruirá esta ciudad. Pero sus yernos creyeron que bromeaba. Génesis 7 y 14. Cuánto dolor y angustia embargaron a Lot al ver su escepticismo y falta de fe. La corrupción de esos hombres había cegado incluso su entendimiento, y cuando el amanecer comenzó a clarear, los ángeles apremiaron a Lot, diciéndole, levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que están aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Génesis 7 y 15. Lot titubeó, pero los ángeles lo tomaron de la mano, a él y a su familia, y los sacaron fuera de la ciudad, porque el Señor tuvo misericordia de él. Escapa por tu vida, dijeron, no mires tras ti, ni te detengas en toda esta llanura, escapa al monte, para que no perezcas. Génesis 7 y 17. Pero Lot se atrevió a pedirles que le permitiesen huir a una pequeña ciudad cercana, y ellos le dieron el permiso, diciendo, he aquí, te he concedido también este favor, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Génesis 7 y 21, entonces el juicio de Dios se desató con furia sobre Sodoma y Gomorra. Lluvias de fuego y azufre descendieron del cielo, consumiéndolos hasta no dejar rastro. Así destruyó Dios las ciudades de la llanura y todas las ciudades de los moradores de la llanura. Génesis 19, 24-25. La tierra que alguna vez fue fértil y plena se volvió desolación, mas el Señor se acordó de Abraham, y rescataron a Lot, salvándolo de la destrucción. Génesis 7 y 29. La sombría lección persistía entre los sobrevivientes de la fe, el juicio estaba justificado, pero la gracia también se manifestaba. Sin embargo, una pregunta quedó en el aire, ¿cuál sombra de lo inexplicable? ¿Cuántas oportunidades había perdido la humanidad para escapar del juicio divino por su propia desobediencia? La historia de Sodoma y Gomorra resonaba como una advertencia viva, y el eco de la redención daba lugar a nuevas promesas de gracia. ¿Cómo un Dios tan justo podía equilibrar el juicio con el amor? La revelación aún aguardaba ser desvelada. Lot había encontrado refugio en la pequeña ciudad de Zoar, pero su corazón seguía cargando el peso de la destrucción de Sodoma. Mirando hacia la llanura desolada, donde solo había cenizas y ecos de lo que una vez había sido, su alma se estremecía. Sabía que había escapado por la gracia de Dios, pero la pérdida de sus amigos y seres queridos lo abría como una herida abierta. Una vez en Zoar, Lot intentaba recomponer su vida, pero el recuerdo de las llamas y la ira divina lo perseguía. Su esposa, una vez llena de vida y alegría, mostraba señales de desconsuelo. Recordaba con nostalgia lo que había dejado atrás, y en su espíritu surgía una inquietud creciente. Esa noche, mientras el cielo oscuro se extendía sobre ellos, Lot se arrodilló,
clamando al Dios de su padre, Abraham: Señor, te pido, muéstrame tu propósito en esto. ¿Por qué tuvimos que escapar entre lágrimas y aflicción? ¿Cómo podemos hallar un nuevo comienzo? Mientras Lot oraba, un suave susurro se escuchó en su interior: confía en mí. He guardado un plan para ti y tu descendencia. Con esas palabras resonando en su mente, Lot sintió nuevamente una chispa de esperanza. Al amanecer, Lot salió de su casa y vio a los hombres de Zoar, y escuchó conversaciones llenas de miedo y desconfianza. Temían las noticias del juicio de la ciudad vecina, y el miedo al contrario se extendía entre ellos. Dos de ellos se acercaron a Lot y le preguntaron sobre su pasado en Sodoma y la razón de la destrucción. ¿Eras parte de esos impíos, Lot? ¿Te uniste a su maldad?, le preguntaron, llenos de sospecha. Yo no soy como ellos, respondió Lot con fervor, el Señor tuvo misericordia de mí y de mi familia. No fui parte de su corrupción, y ahora busco hacer lo recto en esta nueva tierra, pero la sombra de Sodoma nunca se desvanecía. Los habitantes de Zoar comenzaron a murmurar en su desprecio, viendo a Lot como un forastero extraño, como el mismo forastero que había sido en Sodoma. Y su corazón, lleno de dolor por la injusticia, clamó al cielo: ¿cómo puede el pueblo despreciar tu gracia, Señor? Esa tarde, mientras el sol se ponía tras las colinas, se oyó un clamor desde las montañas. Eran mensajeros, heraldos del destino, que con rostros serios llegaron a Zoar. El juicio de Dios no ha terminado, gritaron. Más castigos vendrán sobre la tierra, y aquellos que siguen la senda torcida enfrentarán el decreto del Altísimo. Lot se estremeció al escuchar la advertencia, recordando el juramento de los ángeles. Pronto el clamor del juicio sonará nuevamente, gritó uno de los heraldos. Arrepentíos y volveos al Señor, pues la misericordia aún está disponible para aquellos que buscan su rostro. Abrir la puerta a la redención es aún posible. La gente de Zoar se llenó de pánico, y muchos buscaban a Lot, esperando que él, como alguien que había visto el juicio de Dios de cerca, intercediera en su nombre. Lot, atemorizado, comprendió que ahora era el momento de interceder por el pueblo. Se dirigió a ellos: si se vuelven a Jehová, si claman a él con fe, él verá su necesidad y tendrá misericordia. La multitud, temerosos y esperanzados, comenzaron a orar y a buscar al Dios que podía perdonar. Lot sintió que un nuevo capítulo comenzaba, pero el eco de la advertencia aún resonaba: ¿cuántas oportunidades se han perdido para aquellos que ignoran el mensaje de salvación? Y así, sin que Lot lo supiera, Dios comenzó a desvelar su soberanía, mientras la historia de la redención se entrelazaba con la historia de juicio. Porque el Señor no desea que nadie perezca, había prometido, y en esa promesa, un nuevo amanecer aguardaba a ser revelado. Mientras Lot intercedía por el pueblo de Zoar, un miedo palpable recorría el aire. Las súplicas de la multitud resonaban en el cielo, y cada oración era una ferviente búsqueda de redención. El eco de las llamas de Sodoma seguía vivo en sus corazones, recordándoles una verdad que ellos mismos aún no querían aceptar: el juicio de Dios estaba al acecho. Al caer la noche, la calma precedía a la tormenta. Lot se retiró a su hogar, donde encontró a su esposa contemplando la oscuridad. Sus ojos, alguna vez brillantes, ahora estaban nublados por la tristeza. Se sentó junto a ella y, tomando su mano, dijo: no perdamos la esperanza. Aún en esta tierra desolada, el Señor tiene un plan para nosotros. Sin embargo, la sombra del pasado no se disipaba. Mientras la multitud oraba, una presencia anómala llenó el aire. Un temblor susurrante atravesó la tierra, como si toda la creación aguardara un veredicto. De repente, el amanecer se rompió con una luz deslumbrante que descendió sobre Zoar. Era un mensajero celestial, con ojos que ardían como llamas y vestiduras que brillaban como el sol. Pueblo de Zoar, proclamó el mensajero, su voz resonando con autoridad divina: estáis siendo llamados a un arrepentimiento sincero. Así dice el Señor: si no rompes con la sombra de Sodoma que habita en vuestros corazones, también vosotros veréis el juicio. Las palabras del ángel cortaron como el acero. La gente, paralizada por el miedo, miró a Lot, esperando su guía. Pero algo dentro de Lot comenzó a transformarse. Ya no era solo el hombre afligido que había presenciado la destrucción de su hogar, era un portador de la esperanza divina. Con voz firme y llena de fe, se levantó y exclamó: el Señor es nuestra única seguridad. Volveos a él de todo corazón y él hará maravillas en medio de vosotros. La multitud empezó a clamar una vez más: arrepentidos de sus caminos.
En lo más profundo de la tierra, las raíces del pecado comenzaron a temblar, y el cielo se oscureció como si anunciara el cumplimiento de una profecía. Los ecos de un pasado disoluto resonaban en la memoria de Lot, pero también surgía una nueva promesa entre la oscuridad. El mensajero continuó: el juicio de Dios es la justicia que no perdona. Aquellos que se aferran a su iniquidad serán entregados a la perdición. Pero el que clama al Señor encontrará refugio y redención. La luz de su presencia iluminó el corazón de muchos, infundiéndoles valor. Mientras la noche avanzaba, la gente comenzó a unirse, formando un círculo alrededor de Lot, orando a una voz. El tiempo es corto, levantemos nuestras voces en súplica, dijo una mujer del pueblo con lágrimas en sus mejillas. Él escucha a los que claman. Oh, Dios de Abraham, ten misericordia de nosotros. Lot, sintiendo el ardor de la fe colectiva, levantó sus manos hacia el cielo y dijo: oh Señor, escucha la oración de tu pueblo. Trae la restauración a Zoar. Trae salvación no solo a nosotros, sino a nuestros hijos y a las generaciones por venir. Mientras la fervorosa oración llenaba el aire, una brisa suave sopló, como si el mismo cielo respondiera a su súplica. En ese instante, el mensajero, con un rostro de serena determinación, proclamó: la oración del justo es poderosa, y el clamor de este pueblo ha subido a las alturas. El propósito de Dios se acerca. Así, los corazones comenzaron a latir con la esperanza de un nuevo amanecer. Pero al mismo tiempo, en los confines del alma de Lot, una inquietud crecía. Lo que su corazón había anhelado estaba cerca, pero el destino de muchos aún pendía de un hilo. ¿Qué propósito podría tener Dios en medio de esta redención? La respuesta estaba más allá de lo visible y aún no se había revelado, y mientras Zoar se encontraba en un clamor de oración, se avecinaba un desafío mayor. Porque el Señor no desea que nadie perezca, pero, ¿qué de aquellos que se niegan a escuchar? La sombra del juicio de Dios amenazaba a toda la humanidad, y al final de esta noche, la verdad del plan divino sería desvelada. El viento soplaba suavemente en Zoar, llevando consigo las oraciones del pueblo, mientras Lot se alejaba de la multitud, sumido en pensamientos profundos. La noche se había espesado, y las estrellas, como testigos silenciosos, miraban el acontecimiento que se desarrollaba en la localidad. A medida que avanzaba, la luz del mensajero brillaba intensamente en su mente, sus palabras resonando como un eco divino: el propósito de Dios se acerca. Lot se detuvo, sintiendo el peso del destino en sus hombros. En su corazón, la esperanza y la angustia luchaban por prevalecer. Oh Señor, murmuró, tu justicia debe prevalecer, pero tu misericordia es también grande. ¿Qué harás con aquellos que aún son indiferentes al llamado de tu voz? Mientras tanto, en el pueblo, un grupo de jóvenes se reunió a un lado, sus rostros tensos por la sombra de la calamidad inminente. Uno de ellos, un muchacho llamado Eliab, levantó la voz. ¿Por qué hemos de arrepentirnos? ¿Qué diferencia puede hacer una oración cuando el juicio se acerca con ira? Sus palabras, llenas de desesperación y desafío, lograron ilusionar a algunos, provocando murmuraciones entre sus compañeros. La anciana Delia respondió con firmeza. No hables así, Eliab. La compasión de Dios es más grande que nuestra iniquidad. Escuchad las palabras del mensajero. Entrad en la misericordia del Señor, es la única vía de salvación. Pero sus palabras, aunque llenas de verdad, se perdían entre las risas burlonas de quienes se aferraban a la incredulidad. Mientras tanto, Lot regresaba ante el grupo que había clamado fervorosamente. Vio sus rostros con la luz del ángel reflejando la fe que ahora parecía estar naciendo. Reconoced que el poder del Altísimo es suficiente para cambiar nuestro destino, instó Lot, sintiendo el ardor de lo que estaba en juego. Ira y misericordia colliden en esta noche, y nuestra respuesta se vuelve la linterna de nuestra supervivencia. El aire, impregnado de tensión, se agitó cuando, de repente, los cielos comenzaron a convulsionar. Relámpagos rasgaron las tinieblas, y un profundo retumbar resonó en el horizonte, como un grito premonitorio. Everyone miró hacia el este, y la visión de llamas danzantes emergió en sus corazones, una advertencia de lo que había sucedido en Sodoma y Gomorra. El tiempo se agota, gritó el mensajero, su presencia brillando con un resplandor eterno. No temáis, pues aquel que confía en el Señor encontrará refugio. Mas, oh pueblo, en su renuencia está la condenación. Lo que ha sido sembrado con acciones de maldad, también ha de cosecharse. Volveos a Dios de todo corazón. La multitud temblorosa se arrodilló, cada corazón ahora consciente de la gravísima importancia de su situación. Lot,
contemplando el miedo en los rostros de su pueblo, buscó el rostro de Dios. Señor, si en esta ciudad hay solo 10 justos, ¿destruirás también a los inocentes? El mensajero, comprendiendo el clamor de Lot, asintió lentamente. Las ventanas del cielo se abren para quienes claman en justicia. El tiempo de espera está por concluir. Habrá un momento de decidirse, y toda la creación se estremecerá. ¿Está vuestro corazón alineado con el suyo? El pueblo, ahora en un clamor unánime, comenzó a alzar sus voces. Lot, con lágrimas en sus ojos, observaba cómo eran tocados por el poder divino, un espíritu de penitencia llenando la atmósfera a medida que el peso del juicio amenazaba con caer sobre ellos y así, en el clamor del arrepentimiento, el plan soberano de Dios comenzaba a desvelarse. Una advertencia resplandecía en los corazones, pero también una promesa, porque aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. El cielo se oscureció, y el estruendo del juicio estaba cerca, mientras una pregunta haciéndose eco, ¿serán hallados justos entre tantos? Las respuestas estaban a punto de revelarse, ya que el tiempo de decidir no solo transformaría a Zoar, sino que marcaría el cumplimiento de la historia redentora de Dios. La clamoreante angustia de la muchedumbre resonaba en la atmósfera, como vigorosos tambores que anunciaban una batalla espiritual. Lot se hallaba en la primera fila del pueblo, viéndose desbordado por las súplicas de aquellos que por primera vez volvían el rostro a Dios. «Oh Señor, escucha el clamor de tu pueblo», exclamó con fervor, mientras una intensa luz celeste iluminaba el oscuro cielo sobre la colina. El mensajero del Altísimo permanecía imperturbable, su rostro resplandecía con la gloria de lo eterno. Miren hacia arriba y reconozcan la majestad de su Creador. Solo en él hallarán la salvación. No duden, no se detengan. A sus palabras tales como un rayo, saltó la esperanza entre el pueblo, quienes comenzaron a orar con ahínco. Mientras la noche avanzaba, Lot sentía el peso del quebranto en su corazón, sus pensamientos danzaban entre el juicio inminente y la esperanza que pudiera levantarse. Señor, si hay 10 justos, puede aún haber redención. Haz un milagro, imploró en voz baja, resguardando su fe en un rincón sagrado de su ser, donde la incredulidad intentaba asediarlo. Por un instante, la oscuridad que cubría el pueblo fue atravesada por un fulgor celeste que pareció traer calma. Lot y el mensajero se encontraron nuevamente, la revelación divina colmando el aire. Tus súplicas han sido escuchadas, Lot, dijo el ángel, con un tono que reverberaba esperanza y urgencia. Dios ya ha decidido, y una obra nueva comenzará. Pero ten cuidado, el camino de redención no será fácil. Un estremecimiento recorrió la multitud cuando el ángel continuó. Hoy, el cielo abre sus puertas a los que buscan a Dios con un corazón sincero. Pero el tiempo es corto. La ira se acerca como un torrente, y aquellos que no se vuelvan serán consumidos por las llamas. Las palabras resonaron en los corazones, cada uno de ellos comenzaba a sentir el peso de su propia elección entre susurros. Eliab, aún desconfiante, se atrevió a preguntar, ¿qué hay de aquellos que han preferido el camino de la maldad? ¿Qué de ellos, que hoy aún se burlan de la advertencia? El mensajero miró al joven con severidad, asintiendo. La justicia de Dios no se detiene ante la necedad. Escuchad, cada acción tiene su eco en el cielo. Ha llegado el momento de que los corazones se tornan al arrepentimiento o serán entregados a su propio destino. El pueblo, una vez más, se unió en oración, el clamor subía como incienso ante el trono de Dios. A medida que manaban lágrimas de arrepentimiento, un nuevo pacto de fe comenzó a formarse en sus corazones. Lot sintió que el cielo respondía a su súplica. Su espíritu ardía al ver el remanente de fe que emergía entre las ruinas de la incredulidad, como un brote en medio de la desolación. Los ecos de la justicia divina comenzaron a resonar desde las alturas, y un viento suave trajo el murmullo del juicio. Llegan días de prueba, pero también de gloria, profetizó el mensajero, con una voz que retumbaba con poder. No miréis hacia atrás. Aquellos que buscarán refugio en Dios no serán defraudados. Este es el momento de la elección y al final, el que persevere, habrá de ver la salvación. Con el clamor de la multitud aún resonando, una densa nube de oscuridad se avecinaba como una sombra ominosa. En su corazón, Lot comprendió que la historia de su pueblo se encontraba pendiendo de un hilo, y el momento de decisión estaba en el umbral. El tiempo de la prueba se acerca, reflexionó en silencio, mientras el dolor y la esperanza se entrelazaban. A medida que la tensión aumentaba, Lot sintió una revelación que erguía como un faro en su corazón. ¿Y si el juicio no es solo el final, sino que también es el inicio?
La oportunidad de renacer en rectitud para los que busquen de verdad a Dios, se preguntó con fervor. Las estrellas, testigos del destino divino, centelleaban en un silencio que parecía acondicionado por la grandeza de lo que estaba por venir. La redención de este pueblo no solo depende de sus acciones, sino del corazón transformado, murmuró Lot. Mientras el cielo estrellado se oscurecía aún más, dejando al pueblo en la expectativa, ¿cuál sería el desenlace de este encuentro sagrado con lo divino? El viento susurraba en la noche, trayendo consigo ecos de advertencias antiguas, mientras Lot se encontraba rodeado por un creciente manto de inquietud. La ingente multitud, sumida en su fervoroso clamor por la salvación, apenas percibía el sutil cambio en el aire, un previo aviso que iba más allá de lo tangible. Entonces, la voz del ángel resonó nuevamente en el silencio expectante, como un tambor celeste que narraba la inminente decisión de Dios. Así dice el Señor de los ejércitos, mis ojos están sobre las ciudades, y mi corazón, en la búsqueda de los justos. Sin embargo, la maldad ha llegado a su cúspide y el tiempo de los juicios se aproxima. Escuchen, oh moradores de estas tierras, porque en esta noche se despliega el lienzo de la justicia. Las palabras del mensajero atravesaron la atmósfera, provocando un estremecimiento en Lot y en cada uno de los presentes. Lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Lot mientras observaba a su pueblo, algunos sumidos en el dolor del arrepentimiento, otros aún aferrados a la necedad. ¿Cómo puede así ser este pueblo dividido entre la luz y la oscuridad?, pensó, sintiendo un profundo anhelo de que todos podrían tornar sus corazones al Dios que se había presentado en medio de ellos. Entonces, en un instante que pareció eterno, el cielo mismo pareció abrirse, mostrando a aquellos que eran sinceros en su búsqueda. Venid a mí, todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar, susurró el ángel, trayendo paz a las almas angustiadas, mientras otros se alejaban, indiferentes al llamado divino que resonaba en su interior. Entre la multitud, Eliab, ahora con su corazón más blando, alzó su voz y dijo, ¿podemos realmente cambiar el destino que nos espera? ¿No estamos condenados por nuestras acciones? Su pregunta cortó el aire como un cuchillo, y Lot sintió una chispa de esperanza al ver el cambio en su rostro. El Señor es lento para la ira y grande en poder, nunca dejará sin castigo al culpable, respondió el ángel. Mas una puerta permanece abierta, aunque estrecha, para aquellos que decidan andar en caminos de rectitud. La misericordia de Dios puede transformar el juicio en compasión. Escuchad las promesas del Altísimo: si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humillare y orare, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Con esas palabras, Lot comprendió que Dios no había abandonado a su pueblo. La oportunidad de redención brillaba con intensidad. Quizás haya una esperanza para estos corazones. Oh Dios, actúa en ellos, clamó en su interior, mientras los ecos del mensajero resonaban como campanas de salvación. Sin embargo, la oscuridad que se cernía en el horizonte parecía cada vez más palpable, un recordatorio temible de la inminencia del juicio. Mientras la gente oraba, Lot comprendió que eran esenciales las acciones, pero el verdadero cambio emanaba de los corazones que a su vez buscaban a Dios en autenticidad. El ángel elevó su mirada hacia el cielo y exclamó, el tiempo se acerca, y el destino de Sodoma y Gomorra está sellado. Mas, aquellos que de verdad clamen con fidelidad, recibirán no solo libertad, sino además un propósito renovado. La historia de estas ciudades no concluirá solo en juicio, sino que en la fragilidad del ser humano, en su quebranto, hallarán la llama de un nuevo comienzo. Una profunda inquietud se adueñó del corazón de Lot. Todo parece tan incierto, reflexionó, pero Dios no ha dejado de obrar ni un instante. Sabía que aún quedaba un hilo de esperanza a la cual aferrar misteriosamente. La voz divina parecía resonar en su mente, que si este momento de juicio abre las puertas a algo jamás imaginado por el hombre. ¿Un nuevo pacto será forjado entre los que aún creen? El desafío del pueblo ahora era doble: no solo debían buscar refugio, sino también el verdadero arrepentimiento que los conduciría a la transformación a medida que las sombras se movían y la luz de la esperanza apenas comenzaba a asomarse. Lot y su pueblo se prepararon para el momento decisivo. En su corazón ardía la pregunta: ¿estaremos a la altura de la llamada divina, o nos perderemos en el camino de la desobediencia? Bajo el manto estrellado, Lot sintió que el verdadero desafío recién comenzaba. La soberanía de Dios siempre estaba en juego, y un nuevo capítulo estaba a punto de ser escrito, donde la fe, la oración y la redención se entrelazaban en una danza de gracia y juicio divino. La brisa de la noche soplaba con una fuerza renovadora, y Lot, con el corazón palpitante, se volvió hacia la multitud, ansioso por responder al llamado del ángel.
Las palabras de esperanza que resonaban aún acariciaban su alma, la posibilidad de redención flotaba en el aire. Sin embargo, la oscuridad circundante parecía incluso más opresiva, como un manto que cubría corazones endurecidos. Escuchen, oh moradores de Sodom. No os dejéis llevar por la desesperación, clamó Lot, su voz vibrante como un eco que desafiaba a los que se habían apartado. El Altísimo ha extendido su mano hacia nosotros. Si tan solo volviéramos nuestro rostro hacia él, podríamos hallar misericordia aún en medio de la condena. Algunos en la multitud murmuraban, confundidos y dubitativos, y Eliab se atrevió a acercarse. ¿Qué haremos, Lot? ¿Cómo podemos desafiar el destino que parece inminente? La corrupción ha penetrado cada rincón de nuestra ciudad. Debemos actuar, respondió Lot, con vigor en su corazón. La súplica de nuestros labios puede cambiar el curso de nuestra historia. Recordad las palabras del ángel, mis misericordias se renuevan cada mañana. Pero el ángel, con una mirada penetrante como el fuego, interrumpió, el Señor es justo en todos sus caminos, mas él no desampara a aquellos que le buscan con sinceridad. Necesitamos que cada uno de vosotros convierta su corazón, como lo dijo el profeta, dejad la maldad, y volved a mí, y yo regresaré a vosotros. El temor y la esperanza comenzaron a entrelazarse en los corazones de aquellos que escuchaban. Lot se sintió cargado con una nueva motivación. Dejad atrás toda iniquidad, y presentémonos con fe ante el Señor. No permitamos que el miedo nos paralice bajo el peso del juicio. Mientras la multitud comenzaba a orar en voz baja, clamando a Dios por compasión, un resplandor atravesó el cielo, una señal visible de la presencia de Dios llenó el aire. He aquí, dijo el ángel, he recibido palabra del cielo. Un susurro de esperanza se escucha entre las sombras de la desesperación. Hubo murmullos de asombro al reflexionar sobre este mensaje, y Eliab, instintivamente, se volvió hacia Lot. ¿Qué pasará con ellos?, preguntó, señalando a aquellos que se negaban a escuchar. ¿Y si su corazón sigue endurecido? Confía en la soberanía de Dios, respondió Lot, sintiendo el peso del destino de los perdidos en su pecho. Él es el Dios de los vivos, y su voluntad es que ninguno perezca. Él ha venido a liberarnos, no solo a juzgarnos. Así como dice el Salmo, témenos el Señor, que de él, toda la tierra es suya y los que en él confían. El ángel volvió a hablar, ahora con una voz trémula, la ciudad ha sobrepasado su medida de iniquidad, y el juicio está decidido. Mas en esta noche, vuestros corazones pueden ser un campo sembrado de justicia. Pero, al cerrarse esta declaración, una sombra oscura se proyectó sobre la ciudad, y un estremecimiento recorrió a la congregación. El ángel continuó, por cada lágrima que se ha derramado y cada clamor que se ha elevado, Dios escucha y su bienamada compasión puede rescatar hasta el último que clame a él. La multitud, dividida entre la fe y el miedo, miró a Lot con ojos de expectativa. ¿Seremos escuchados antes de que la copa de ira se derrame sobre nosotros?, preguntaron con fervor. Lot respondió, no desistamos. Cada oración, cada confesión puede alterarlo todo. Si se humillare mi pueblo, dice el Señor, yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Clamemos juntos y busquemos su rostro. El ángel levantó su mano, y de repente, la atmósfera se llenó de un asombroso resplandor que iluminaba los corazones más oscuros. El momento de actuar es ahora, proclamó, porque el hombre que busca a Dios jamás será desamparado. Los lamentos se convirtieron en gritos de súplica, al tiempo que buscaban la identidad perdida de su pueblo. En medio de la desesperación, una luz brillante se asomó a través de la niebla que envolvía Sodom y Gomorra, un resplandor que prometía salir a la luz, y mientras se elevaron los clamorosos gritos de arrepentimiento, el ángel miró hacia el cielo, en un susurro solemne que retumbó en el corazón de todos, soltó las palabras que sellarían ese momento: el juicio no es el fin, sino el comienzo del plano divino. Un nuevo pacto está en las ejes del cielo, y entre aquellos que claman, se edificarán nuevas generaciones. El pueblo se aferró a esa palabra, sintiendo el peso del futuro que se abría ante ellos. ¿Estaban listos para embarcarse en este nuevo camino, o serían dejados a merced de la oscuridad? La decisión clamaba en sus corazones, y el eco del ángel resonaba: la redención y la condenación caminan de la mano en este tiempo. ¿Elegiréis la luz o os perderéis en la sombra? Los clamorosos gritos resonaban como un eco firme a través de la noche, llenando el aire con una mezcla de desesperación y anhelo. La multitud, unida en su súplica fervorosa, sentía que el momento decisivo se acercaba, como una ola que crece antes de romperse en la orilla. Lot se aferró a la fe que ardía dentro de él,
consciente de que su voz debía resonar como un llamado constante hacia el cielo. «Volved a él, oh pueblo mío», exclamó Lot, su corazón aplastado por la carga de sus vecinos. «No permanezcáis atados al pecado que conlleva a la muerte, sino que abrid vuestros corazones a la vida que nuestro Dios ofrece. Si hay un rescate, se encuentra en el Altísimo». El ángel, observando la escena desde su elevado lugar, sintió un profundo pesar. Su mirada se dirigió hacia las almas que aún titubeaban en la oscuridad. «Las puertas de la compasión aún están abiertas», dijo en voz alta, y las sombras de la ciudad parecieron temblar ante su autoridad. «Pero el tiempo se acorta. Debéis elegir este día, pues el mismo cielo se inclina para escuchar vuestras súplicas». En ese momento, una nube oscura pareció cernirse sobre Sodom, como un presagio que recordaba al pueblo la gravedad de sus acciones. Algunos temieron, mientras otros continuaban en su indolencia, atrapados en la mera preocupación por sus placeres temporales. Eliab, blanco de la desilusión que pesaba sobre él, dio un paso adelante. «Lot, ¿qué hay de aquellos que no buscan? ¿Aquellos que se obstinan en su perdición? ¿Acaso pueden ser salvados?» «Dios no anhela la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva», replicó Lot, firme en su convicción. «La gloria del Señor es grande y su mano extendida está esperando a los que claman con sinceridad». Entonces, un murmullo sutil, casi como un viento suave que acaricia las mejillas, se levantó entre la multitud. La esperanza había empezado a brotar en aquellos que aún llevaban el peso del miedo. Uno a uno, comenzaron a orar con fervor. Dijo el ángel: «Vuestra súplica aún puede cambiar el rumbo de esta ciudad. Llevad vuestros corazones humildes ante el Señor. La oración del justo es poderosa y eficaz». Y mientras Lot guiaba a su pueblo en un acto de fe, un estruendo resonó desde lo alto, un sonido que parecía sacudir los cimientos mismos del cielo. Las nubes se oscurecieron, y los vientos se agitaron, como si la creación misma respondiera a la situación trascendental. Algunos se caían de rodillas, sintiendo la intensa presencia de lo divino, mientras otros se abrazaban a su negrura interior. «Levantaos, oh hijos de Sodom. Este es el día de tu salvación», proclamó el ángel, su voz resonando como un trueno en medio de la lluvia. «Tu redención no está fuera de alcance. ¿No dice vuestra escritura que el Señor se acercará al que se acerca a él? Déjase abrumar por su amor, y verás que su justicia es igual a su gracia». Era el mismo llamado que antes resonaba en la voz de los profetas, y aún ahora, se daba la oportunidad de elección. La multitud, entre lágrimas y súplicas, comenzó a reconocer que su tiempo se desvanecía. Pero en medio de esta transformación, un despertar de luz se desprendió en el horizonte. «Aún se vislumbra la sombra del diluvio de juicio, mas la luz de la esperada redención no ha sido extinguida», afirmó el ángel, cada palabra llena de gravitas. Lot, con su corazón estallando de esperanzas renovadas, miró hacia la multitud. «Confía en su promesa, como nos fue dicho en los días de antaño: clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Pero el ángel alzó la voz por encima del clamor: «El destino de la ciudad está en la balanza en este momento. ¿Qué elegiréis? ¿Perecer en la rebeldía o abrazar la vida que se ofrece en la fe?» La multitud, ahora dividida, miró hacia Lot, pues la decisión pesaba sobre ellos como un yugo. ¿Responderían a la llamada del ángel? La atención se centró en su futuro, en un momento que definiría su historia, y en ese instante crucial, resonó nuevamente la voz del cielo: «Dios ha preparado un camino que os llevará hacia su redención, pero ¿daréis el paso necesario para cruzar la puerta que se abre ante vosotros? El tiempo se acorta y el destino de Sodom pende de un hilo. Abrid el corazón y sed salvos, porque un nuevo pacto está por llegar, uno que retumbará a través de las generaciones». La inminente elección se presentaba, y el peso de la redención vibraba en el aire. La pregunta quedó flotando entre ellos: ¿serían capaces de abrazar la luz del Altísimo en medio de la oscuridad? Finalmente, los ecos de la súplica y el arrepentimiento llenaron el aire en Zoar. La multitud, unida en su búsqueda de redención, comenzó a elevar sus voces con fervor. «Oh Señor, escucha nuestras oraciones. Perdónanos por nuestras maldades». Cada clamor parecía romper las cadenas de la incredulidad que habían mantenido cautiva a la ciudad. El cielo, como un manto, se abría, y las lágrimas de los justos se ofrecían como incienso ante el trono. Lot miraba, con el corazón palpitante, mientras el poder de Dios se manifestaba. «Esto es lo que esperábamos», musitó, colmado de emoción.
El ángel, aún presente, miró con satisfacción, observando cómo la gracia divina invadía aquellos corazones endurecidos, llenándolos de esperanza y renovación. Con un gesto solemne, comenzó a proclamar el mensaje del cielo. El juicio de Dios está cerca, pero su misericordia también. El Altísimo ha escuchado vuestro clamor y ha decidido daros una segunda oportunidad. Los murmullos en la multitud se tornaron murmuraciones de asombro y temor, mientras uno de los hombres más ancianos del pueblo se atrevió a preguntar: ¿qué debemos hacer, entonces? ¿Cómo podemos escapar de la ira que se aproxima? El camino está claro, respondió el ángel, su voz resonando. Debéis abandonar la iniquidad y volverse hacia el Señor con todo vuestro corazón. Reconoced vuestros pecados y dejad que la luz del Altísimo inunde la oscuridad de vuestros corazones. La transformación fue evidente en aquellos hombres y mujeres que ahora entendían el peso de su situación. Ellos empezaron a tararear canciones de alabanza, conscientes de que la salvación no estaba tan lejos. La esperanza renacía entre ellos, como un brote que emerge de la tierra árida. Lot, sintiendo la carga de su historia en cada fibra, se unía a su clamor. «Padre, restauración y paz», exclamó, mientras nuevas fuerzas surcaban su espíritu. Con cada declaración de su fe, más y más corazones se unían al destello de esperanza. Una joven, movida por el coraje, se levantó. «Si el Señor es todopoderoso, debéis creer. Él está dispuesto a sanarnos si tan solo lo buscamos». Su voz resonó como un eco poderoso, animando más a unirse a la súplica. A medida que despertaba el estado de unión y fervor, la opresión del juicio inminente comenzaba a desvanecerse. La multitud, que antes se había visto atrapada en la culpa y desesperación, ahora se encontraba a sí misma, reclamando la vida que Dios ofrecía. Lot, a su vez, empezó a compartir la historia de la misericordia que había experimentado, como había sido liberado de Sodoma. «Si hay gracia para mí, la hay para ustedes. Porque nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Él no desea la destrucción, sino la restauración». Las palabras de Lot se elevaban, llenando los corazones de fe. Una atmósfera de alegría inundó la escena. El ángel, observando la transformación, dio un paso al frente. «Y por cada uno que se vuelve a Dios, las riquezas de su gracia se derraman. Pero mirad, no os demoréis. Vuestra decisión debe ser firme y rápida, pues el tiempo se agota». Los rostros del pueblo se tornaban serios una vez más. La realidad del juicio aún colgaba en el aire como un latido. En ese momento crucial, Lot supo que la elección era clara: abrazar la luz del Altísimo y dejar atrás las sombras de la desobediencia. Con un grito de fervor, invitó a todos: «Hagamos un pacto. Seamos un pueblo conocido no por su maldad, sino por nuestra devoción. Arrepiéntanse y sean salvos». El cielo pareció responder a la súplica de sus corazones, enviando un torrente de luz que iluminó sus vidas. Con lágrimas en los ojos, Lot vio cómo su pueblo, una vez perdido, ahora se levantaba, más fuerte que nunca, dispuesto a rendirse ante el Creador. La esperanza comenzaba a remolinarse, y con ella, la redención. Así, el pueblo de Zoar, con un solo corazón, clamó: «Señor, queremos ser tu pueblo. Nos humillamos ante ti, perdónanos y guíanos en este nuevo comienzo». A su alrededor, el cielo se oscurecía, pero la luz en sus rostros brillaba como nunca antes. Y al final, Lot, con el alma llena de alabanza, sabía que el sacrificio de su tiempo en Sodoma no había sido en vano. Había un nuevo pacto, una nueva promesa trazada en su historia. El juicio de Dios había sido el catalizador para un despertar. La sombra había encontrado la luz, mientras que la voz del ángel resonaba en la atmósfera. Vuestra historia no acaba con esta noche, sino que comienza. Se han sembrado semillas de esperanza, ahora esperen el florecimiento. Con una mirada hacia el futuro, todos comprendieron que el camino podría ser largo, pero Dios siempre había deseado que encontraran refugio, que fueran hallados justos en su camino. La redención se acercaba como un amanecer digno de su fe. Así concluyó la historia de Lot y su transformación en un embajador de esperanza, mientras su pueblo finalmente abrazaba la luz que les había sido ofrecida, dejando atrás las sombras de Sodoma para marchar hacia un futuro en el que solo el Altísimo podía guiarlos. Ahora, que la historia de redención y esperanza permanezca en vuestros corazones, porque el llamado divino nunca se detiene. ¿Estás listo para seguir ese llamado en tu vida? Este es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas.
Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan escuchar este mensaje de salvación. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este impactante final. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. La redención está más cercana de lo que imaginas.